Mis hermanos queridos, sean bienvenidos a este culto de nuestra iglesia Kadosh. Que sea el Espíritu Santo hablando a través de la vida de nuestro pastor Carlitos y que esta palabra que es del día de hoy sea de edificación para nuestras vidas y para nuestras familias. Mi pastor Carlitos, que Dios sea usando su vida grandemente y que sea el Espíritu Santo hablándonos a través de su vida. La historia de los cómics o dibujos animados nos han regalado varios héroes de ficción a través de los tiempos, con poderes, habilidades y características especiales, con el fin de proteger y salvar a este mundo, quizá como respuesta a la impotencia de los avances del mal entre la sociedad. Los primeros fueron los denominados la Liga de la Justicia. Lógicamente, al avanzar la tecnología visual de entretenimientos, dibujos y tecnologías para poder hacer dibujos, su nombre actual son los Vengadores, The Avengers. Siguen siendo héroes de ficción, sin embargo, luchan por lo mismo, luchan por el mundo. Cada uno de ellos con sus características especiales. Unos pueden volar, otros tienen una visión especial, altísima velocidad, resistencia al agua, tal vez tienen algo más, un lazo de fuego especial, etc. Sin embargo, también se equivocan, pues tienen una debilidad que les limita. Tal vez un traje especial descompuesto o la misma kriptonita y sus propias luchas internas, también hay que decirlo. Al reflexionar en los héroes bíblicos, personas con características especiales, siervos de Dios, que buscaron siempre el bien para sus pueblos, con el objetivo claro de hacer justicia en el nombre de Dios, vemos en ellos también una similitud. Se equivocan. Sí, cometen errores por una debilidad particular, o tal vez por su pecado o la desobediencia. Dichos héroes o líderes bíblicos, cuyo impacto afectó a su nación en su tiempo, demostraron una vida consagrada a Dios. Así podemos hablar de algunos de ellos, como por ejemplo Moisés, el pastorcito, o Josué, o el profeta Elías, David, el pastor, o el mismo Pedro. Así también podemos hablar del sacerdote Elí o de Jacob, del rey Saúl, Salomón, del juez Sansón, Jonás, e inclusive de un joven rico al cual Jesús le dijo que vendiera todas sus posesiones. Sin embargo, hay algo que todos ellos comparten. Todos ellos sintieron el dolor de haberle fallado a Dios a causa de un pecado cometido en un momento de desobediencia al Dios que aman o que amaban y servían. Adicionalmente, todos ellos conocían a Dios, mas no tenían en forma permanente el poder de la presencia del Espíritu Santo, a excepción de Pedro después de Pentecostés. Aquellos hombres no eran malvados. Dios los había llamado para que guiaran a su pueblo hacia la justicia. Algunos de estos líderes fueron destruidos por su pecado. Otros se arrepintieron justo a tiempo. Todos pagaron un alto precio por sus decisiones y sus fallos y errores nos proporcionan a nosotros hoy advertencias vitales. Recuerde esto, la palabra de Dios no está para informar, la palabra de Dios está para formar. Ninguno de sus pecados están en la palabra de Dios para entretenernos con una historia, sino que están allí para animarnos y exhortarnos, son para protegernos de manera que no caigamos en las mismas trampas que ellos tuvieron que pasar. Como parte de la Liga de la Justicia de Dios, requerimos el poder del Espíritu de Dios en nuestras vidas. ¡Qué maravilla! ¡Qué poder! ¡Qué volar ni qué visión extra especial! Es el poder del Espíritu de Dios en nuestras vidas. La iglesia primitiva, la de los apóstoles, experimentó el poder del fuego del Espíritu de Dios. Vino sobre ellos y evidenciaron un poder sin igual. Hoy, este poder está vigente y es la renovación de la iglesia del Señor. Más aún, en tiempos hoy de pandemia mundial y en tiempos de señales inequívocas de malos tiempos, de tiempos posiblemente del fin. Es el despertar de creyentes, de los no creyentes y la reforma de la sociedad, cuando Dios se mueve
con un increíble poder. La luz de su palabra prevalece contra toda tiniebla y los cambios son manifiestos y podemos evidenciarlos en lo cotidiano de nuestra vida diaria. Hemos hecho de este despertar que la gente se entregue a Cristo y hemos establecido nosotros como una declaración de nuestra misión y nuestro derrotero. Pero seamos sinceros. ¿Cuánto de esto es verdad? ¿Cuál es el verdadero impacto de la palabra en medio de nuestra generación, en el mundo que estamos viviendo y en nuestras vidas? Cada vez que se produce este avivamiento espiritual, la historia de una familia, de una ciudad, de un país, cambia. Pues un proceso transformador arropado en los brazos del Espíritu Santo se mueve tanto en forma natural como también en forma espiritual. Sí, en forma natural, pues del arrepentimiento de los pecados aflora. Y espiritual es el fuego del poder de Dios en su iglesia para cosas maravillosas y extraordinarias. ¿Hace cuánto nosotros como esta generación, no vemos que la iglesia del Señor tenga dicho impacto transformador? Este es un mea culpa para la iglesia del Señor, porque la gente al no ver este impacto es atraído por cualquier viento de doctrina y se desvían del verdadero conocimiento del Dios verdadero. En palabras de Juan el Bautista, en Mateo el capítulo 3 del verso 11 dice: Yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios, pero pronto viene alguien que es superior a mí. Dice Juan el Bautista, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Dios no es nuestro igual. Él es grande y poderoso y quiere tener una manifestación en nosotros. Él desea darnos este poder especial, ser revestidos del poder sobrenatural de su Espíritu manifestado en sus dones espirituales, otorgados a quienes creen y siguen su palabra. Necesitamos urgentemente esta renovación, pues los tiempos afuera, en el mundo, son duros y difíciles. Romanos capítulo 2 nos habla de ese mundo. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la buena voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Que transformemos nuestra mente, que nos dejemos un momentito en manos de Dios y Él transformará con el poder de su Espíritu Santo nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de hacer las cosas. El Espíritu de Dios necesita depósitos nuevos, conscientes de que nosotros necesitamos, entreguémonos como odres nuevos, dice la palabra, odres que se estiren para llenarse de un nuevo mover, del poder, del fuego del Espíritu de Dios y así comprobar la buena voluntad de Dios. No podríamos ser cristianos efectivos sin este poder, sin el Espíritu Santo, y mucho menos hacer su obra efectivamente, eficientemente. Llenos del fuego y del poder de su Espíritu, lo primero que podremos es ser conscientes de nuestros verdaderos pecados y debilidades. También ciertamente de nuestras fortalezas y virtudes. Los pecados pequeños, también son pecados. Son malvados y tal vez son hasta más destructores. El endurecer el corazón contra un hermano de la fe, ver fijamente por un largo tiempo imágenes de cosas no agradables para Dios, tal vez hablar demasiado, murmurar o exagerar una historia, etc. Aunque suena un pecado pequeño, es pecado al fin. De alguna forma nos las hemos arreglado para separar el bautismo del Espíritu Santo del fuego del Espíritu Santo. Hemos separado. Aun cuando suene doloroso y fuerte, Apocalipsis 3, el verso 16 dice: pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Qué declaración más fuerte que golpea el corazón a aquellos que son tibios. La otra versión dice: te vomitaré de mi boca. Es mucho más fuerte. Estamos en la iglesia, servimos en ella, oramos y ayunamos, y aún así el Señor dice: preferiría que estuvieses frío como un ateo,
para poderte salvar de nuevo, o caliente como un creyente al 100%. Entonces podría usar a mi manera, te podría usar a ti. No basta con una santidad al 99%. ¿Qué hay de ese 1% que contamina todo? No estás tratando de ser como Jesús, solo estás tratando de ser una buena persona. Revisemos aquellos pecados pequeños, en apariencia, pero que contaminan toda nuestra santidad. ¿Con cuántos pecados crees que el Señor nos va a permitir entrar al cielo? ¿Qué porcentaje de maldad piensas que nos va a permitir llevarnos con nosotros el día que el Señor venga? ¿Cuántos ídolos nos llevaremos al cielo con nosotros? Son preguntas para hacer una pausa y pensarlo bien. ¿Cuánto de santidad tengo yo en mi vida, en mi camino? Nadie pensaría posiblemente en comprar una botella de agua mineral cuya etiqueta dice 98% de agua pura y 2% agua del alcantarillado. Yo creo que usted lo pensaría 2 y 1000 veces y no lo tomaría. Muchos cristianos han permitido que esto pase en sus vidas, este tipo de contaminación. No se diga entre aquellos que muy pocas veces piensan en el Señor o desconocen de la presencia de un Dios todopoderoso en el mundo. Así que primeramente deberíamos pedir perdón a Dios, escudriñar o permitir al Espíritu Santo que escudriñe confesando nuestra maldad y arrepentirnos de nuestra mala manera de vivir y de nuestras malas decisiones. Sí, pedir al Espíritu de Dios que escudriñe en el fondo de nuestro corazón y que nos señale específicamente nuestras faltas. Esto es de espíritu a espíritu y no es una oración famélica, simple o insincera o un rezo repetitivo cotidiano que lo hemos hecho como parte de un acto religioso. Es en la intimidad de una conversación crucial de vida espiritual, aun cuando sea doloroso. Y va a ser doloroso descubrir nuestras condiciones pecadoras al desnudo. Ciertamente, podemos hablar de tener oraciones peligrosas, oraciones que nos sacan de la vieja zona de confort, pero que tiene beneficios eternos, porque estas oraciones peligrosas nos llevarán justamente a declarar cosas que sabemos que existen, que estorban y que duelen, pero que no las enfrentamos, sino que lo guardamos en el baúl de los recuerdos y ahí los mantenemos. El Señor de la mentira y del engaño produce en nosotros un sentimiento de culpa, justamente por mantener este baúl de pecados no hablados. Otros trabajan en su corazón para hacer las cosas lo mejor posible, pero se sienten torturados por la culpa. Ese ministerio no es el ministerio del Espíritu Santo. Juan capítulo 16, verso 8 dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, el Espíritu Santo, y de la justicia de Dios, y del juicio que viene. El Espíritu de Dios nos dice que anda mal en nuestro corazón, que anda mal en nuestros pensamientos y en nuestros afectos, y nos exige que nos arrepintamos, porque es necesario un cambio delante de Dios. Entonces nuestra vida es transformada, y podremos decir como el apóstol Pablo: de nada tengo mala conciencia. ¿Con cuánta urgencia necesitamos ese fuego? El fuego de su santidad. La verdadera santidad es una obra interna del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Solo Dios nos puede hacer santos y Él está interesado en dar forma a las actitudes de nuestro corazón y librarnos de los apetitos incorrectos que de conformarnos a algún código de conducta hecho por los hombres. Lo que Él quiere es formar a Cristo en nosotros, siendo un poder extraordinario, maravilloso, para ser parte, para ser miembro de la Liga de la Justicia de Dios. Vemos el ejemplo de la ciudad de Nínive en el libro de Jonás. Los capítulos del 1 al 4 los puedes leer. Cuando Jonás llevó la palabra de Dios a Nínive, a esta ciudad, toda ella quedó impactada. Los ninivitas proclamaron un ayuno y todos ayunaron, tanto seres humanos como animales. Como consecuencia, Dios se aplacó y no juzgó, sino que prevaleció la misericordia de Dios.
El primer avivamiento descrito en el libro de los Hechos cambió la historia de este planeta. Una tremenda presencia del Espíritu de Dios en medio de los hombres. El avivamiento que promete sacudir a nuestra generación también va a transformar el mundo. Para que inicie este avivamiento dentro de la iglesia del Señor, debemos primeramente purificarnos de nuestras debilidades, de nuestros pecados y desobediencias, para poder vivir de gloria en gloria. Ahora imagine, si el 98% de la iglesia, el 99% de la iglesia está santa y purificada, y hay 1% que contamina, ¿es santa la iglesia? Segunda de Corintios 3:18 dice, así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es del Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Hoy iniciamos una serie de predicaciones, de ejemplos bíblicos, de héroes bíblicos, personajes de la Liga de la Justicia de Dios, con características muy especiales, pero también como tú y como yo, que se equivocaron, que cometieron errores. ¿Qué dice Dios respecto de esto? ¿Por qué? Nuestro país y Latinoamérica ha ido de tumbo en tumbo, en lo económico, en lo social, en lo ético y lo moral. Un liderazgo débil que cuidan tan solo de sus intereses personales o de sus grupos de influencia. Y los actos de corrupción han hecho noticia del día. Y nos hemos ido convenciendo que así debe ser. Sobre todo las nuevas generaciones, tan solo han vivido esa historia. Golpes de Estado, paros sociales extremos, incrementos de actos de corrupción aquí y allá, delincuencia organizada en todas las esferas sociales, privadas, públicas, de todo tipo, sinvergüencería humana en el manejo de las entidades de control, etc. Los jóvenes han vivido por años esto. Gente que tendría tal vez 12 años, han pasado 14 años, tienen como 30 años ya. Es hora no solo de cambios políticos, sociales y económicos, sino sobre todo de cambios espirituales. Pues no tenemos lucha entre carne y sangre, sino la batalla es contra huestes espirituales, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Lo menciona Pablo en el libro de Efesios, en el capítulo 6. Así, hablemos de nuestro primer héroe, el sacerdote Elí. En Primera de Samuel, en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 2, en el Antiguo Testamento, hallamos la historia de Elí, líder de Israel durante 40 años. En el fondo, era una buena persona. No estaba cometiendo adulterio, ningún pecado muy fuerte o grave, ni robando a los fondos del templo. Las Escrituras nos dicen que era un hombre de paz. Sin embargo, sus días terminaron en tragedia. Elí fue un hombre bueno que fracasó. ¿Por qué le sucedió esto? En 1 de Samuel capítulo 2 leemos acerca de sus malvados hijos, que no tenían respeto alguno de nada, y menos también del Señor. 1 de Samuel, el capítulo 2, los versos 22 al 25 dicen, ahora bien, Elí era muy viejo, pero estaba consciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. Por ejemplo, sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban en la entrada del tabernáculo. Elí les dijo, he oído lo que la gente dice acerca de las cosas perversas que ustedes hacen. ¿Por qué siguen pecando? Basta, hijos míos. Los comentarios que escucho del pueblo del Señor no son buenos. Y sigue Elí en el verso 25. Si alguien peca contra otra persona, Dios puede mediar por el culpable. Pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder? Sin embargo, los hijos de Elí no le hicieron caso a su padre, porque el Señor ya había decidido quitarles la vida. Al parecer, cuando Elí se enteró del mal proceder de sus hijos, se limitó a darles un simple regaño, casi digamos un consejo. Sin embargo, aunque Elí dirigió a sus hijos esa suave represión, ellos ni caso le hicieron. Ya tenían el corazón endurecido por el pecado
ya se había hecho costumbre su proceder. Y aunque Elí tenía buenas intenciones, carecía de fortaleza moral, lo que produjo su caída. ¿Qué errores cometió Elí que tuvieron un fuerte impacto en su eficacia como líder? Primero, Elí era demasiado tolerante. Elí admitió hombres inmorales en el ministerio, en el templo, en la carpa de reunión. Sus hijos, Ofni y Fines, servían en el tabernáculo de reunión, pero tenían relaciones sexuales en la misma puerta del templo. Tenían la conciencia cauterizada, ya no veían que estaba bien o que estaba mal. El hecho que fornicaban a la vista de Dios y de su pueblo. El error de Elí estuvo en tolerar todo esto. Ser condescendientes por años crean en aquellos derechos adquiridos de condiciones no cuestionadas. Se crean privilegios inequívocos adquiridos y todo se acostumbra a un estilo de vida y acciones peligrosas. Esto llevará al fin del día a tener conversaciones duras, cruciales y enérgicas, cuyas consecuencias pueden romper, destruir y matar relaciones. Sí, necesitamos para esto conversaciones cruciales, tal vez fuertes y dolorosas, pero corren en riesgo nuestras relaciones. La corrección oportuna. Por otro lado, y los límites establecidos y entendidos por las partes deben estar completamente claras. Elí pecó de esto, de ser demasiado condescendiente y suave. Segundo, también Elí fue demasiado tímido. Las Escrituras nos dicen que Elí era muy viejo. 1 Samuel 2:22 lo dice. Debemos cuidar de los pecados de la vejez. Elí estaba muy cansado para poner mano fuerte, mas la edad trae consigo la debilidad física, pero no tiene por qué traer debilidad espiritual. Esto es autoridad. Sin embargo, creo que es la acumulación de años de tolerancia y la falta de reglas claras por la que Elí perdió autoridad sobre sus hijos. Cuando un problema no es tratado a tiempo, este toma volumen y consistencia. Cada persona define el tamaño de su problema. Cada uno define el tamaño de su Goliat. Mientras más tímido sea nuestro comportamiento, más débil serán nuestras decisiones. Tercero, Elí actuó demasiado tarde. Ya fue demasiado tarde para poner un correctivo. Cuando regañó a sus hijos sobre su comportamiento, fue demasiado tarde. La pregunta es sencilla. ¿Cuándo fue el tiempo de corregir? No debemos esperar a que se empeoren las cosas para tener estas conversaciones cruciales de vida. Es necesario reconocer cuándo debo hacerlo. Permítame compartir esta historia. Una señora vino a hablarme de su hijito. Por años, su hijito la dominó con toda decisión. Hizo en su casa un lugar de sus deseos sexuales continuos con varias mujeres. El hijito le obligaba a limpiar su habitación, la ropa blanca de cama para que lo lave y lo tenga a tiempo, llenar su refrigeradora, que por cierto ya la ingresó en su habitación, la de él, y por último, cuando ella quiso poner el orden, su hijito la botó del departamento. Ella había perdido hace muchos años la autoridad sobre su hijo, tras el manto de «es que es mi hijito». ¿Qué nos enseña todo esto? ¿Qué nos está diciendo la palabra? ¿Qué nos dice el ejemplo de Elí? Primero, Dios hace responsable a los líderes. Sí, a nosotros, a los padres, a los jefes, supervisores, gente de autoridad, como el presidente o un policía, y hasta un árbitro de fútbol o un juez en una competencia deportiva tiene autoridad. Y Dios pedirá cuentas de sus actos a la autoridad. A quien pide cuentas Dios es el que tiene la autoridad establecida. No debemos permitir personas inmorales en la toma de decisiones, en el manejo de las finanzas o en niveles de influencia. Pues la imagen de la familia, la imagen de la organización e inclusive la imagen del país será el reflejo de sus autoridades. El reflejo de su autoridad se verá reflejada en sus seguidores. Un padre mal hablado, un padre golpeador o abusivo, un supervisor prepotente. Debe existir también siempre un proceso de reconciliación y arrepentimiento y cambio de la persona, con el fin
de restaurar la confianza y la autoridad en esas personas que están en el proceso. Segundo, Dios no está dispuesto a aceptar el segundo lugar. Primera de Samuel capítulo 2, el verso 29 dice: Entonces, ¿por qué menosprecian mis sacrificios y ofrendas? ¿Por qué les das más honor a tus hijos que a mí? Dice Dios. Pues tú y ellos han engordado con lo mejor de las ofrendas de mi pueblo Israel. Le dice Dios a Elí. Dios nos dice a nosotros: si conoces los 10 mandamientos, o por lo menos uno, Dios no espera menos de ti. Por ejemplo, no mentir. Si lo haces, has puesto a Dios en segundo lugar. Y si lo permites en otros, eres parte del pecado. Esta es una declaración muy fuerte. Si conociendo que algo está mal y no lo denuncias, eres cómplice delante de Dios y pierdes lógicamente toda autoridad después. Tercero, Dios tiene derecho a quebrantar sus promesas. Sí. Primera de Samuel, el capítulo 2, los versos del 30 al 34 dice: Por lo tanto, el Señor Dios de Israel dice: Prometí que los de tu rama de la tribu de Leví me sirvieran siempre como sacerdotes, hablando Dios a Elí. Sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. Llegará el tiempo cuando pondré fin a tu familia para que ya no me sirvan en el sacerdocio, se retractó el Señor. Todos los miembros de tu familia morirán antes de tiempo. Ninguno llegará a viejo, dice Dios a Elí. Nuestra falta de autoridad puede llevar a nuestras generaciones a una deshonra y a los malos caminos. Y esto nos puede llevar al siguiente punto también. Dios puede hallar sustitutos, ¿sí? Así como puede retractarse, también puede cambiar de la persona que le servirá. Dice, versículo 35, Entonces levantaré a un sacerdote fiel que me servirá y hará lo que yo deseo. Estableceré para él una descendencia duradera, y ellos serán por siempre sacerdotes para mis reyes ungidos. El llamado y los dones de Dios son irrevocables. El destino y propósito que Él tiene para nosotros es permanente, pero nuestra desobediencia puede cancelar sus mejores planes. Somos nosotros los que perdemos. Quinto, la falta de responsabilidad en el liderazgo trae a Icabod a nuestra tierra. Icabod significa la gloria de Dios se ha marchado. Pues el líder ha permitido que entre la corrupción, entre los antivalores y se pierdan los principios, cuando está en manos de su líder hacer y controlar los cambios y cuidar sobre todo la aplicación de normas, reglas y mandamientos. Y sexto, el que tiene el don de líder debe guiar con diligencia, generando pasión y perseverancia en el cumplimiento de estas normas, de estos decretos establecidos. Dios nunca nos da permiso de jubilarnos espiritualmente de nuestras responsabilidades de guiar. ¿Escuchó? Dios nunca nos da permiso de jubilarnos espiritualmente. ¿Por qué? Porque nuestra responsabilidad es guiar a quien Dios nos ha puesto en el camino. Por eso es necesario concluir. Definitivamente queremos ser parte del equipo soñado de Dios, ser parte de esta liga de la justicia espiritual de Dios para esta generación, para nuestro tiempo, para lo cual es imperativo contar con el poder y la fuerza y la autoridad del Espíritu de Dios, quien nos guía y sustenta en la tarea de influir, de liderar y de guiar a los que vendrán tras nuestros. Por eso, pedimos primeramente perdón a Dios por el consentimiento del pecado en nosotros, en nuestro caminar, en nuestras vidas y en las de nuestras generaciones. Y quebrantamos en el nombre de Jesús el yugo de la esclavitud, de la maldad y del pecado en nosotros. Y declaramos en el nombre de Jesucristo libertad para nuestros hijos y sus generaciones, para todos aquellos que vienen detrás nuestro y para los cuales nosotros debemos ser ejemplo. Señor, eleva nuestro nivel de liderazgo y carácter para la toma de decisiones familiares, laborales y económicas, con el fin
de allanar nuestro camino hacia la santidad que tú deseas en nosotros. Es necesario, Señor, tu Espíritu Santo. Bendice, Señor, a las nuevas generaciones con carácter probado, que glorifiquen tu santo nombre y levanten una generación de profesionales y siervos consagrados solamente a ti. Todo esto lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pidiéndote que bendigas a la Iglesia en todo el mundo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, yeah. Hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar que somos libres por tu sangre, libres soy, que somos libres por su sangre, libres soy. Amén, mis queridos hermanos, que siga el Espíritu Santo hablándonos en el resto de esta semana y que la palabra que hoy vimos podamos nosotros practicarla en nuestro diario vivir. Un fuerte abrazo, mis hermanos, les esperamos en el próximo culto de nuestra iglesia Kadosh.